Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en lesiones deportivas. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Sillas Mallorquín, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de dolor de muñeca en el deporte. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, doctora. Buenos días a nuestro auditorio. Pues ese es el tema que les traemos hoy. Y bueno, para empezar, el dolor de muñeca en la población deportista, pues es una causa frecuente en nuestra consulta, ya que les causa principalmente incapacidad, algún mal rendimiento del deportista y pues de manera crónica en muchas ocasiones. Dentro de las lesiones más frecuentes que vemos en las estructuras que se encuentran en la muñeca, pueden ser lesiones del complejo, o bueno, una estructura que llamamos nosotros complejo fibrocartilaginoso triangular, el síndrome de impactación cubital, que ya lo estaremos viendo, y lesiones del ligamento semilunar piramidal, que es otra estructura importante, que eso es muy frecuentemente lesionada y también subdiagnosticada. Entonces, solamente para dar un panorama amplio, la clínica, o sea, el modo de presentación, pues va a variar mucho dependiendo de si es una lesión aguda, que suelen ser traumáticas, o si es una lesión, pues ya de una instauración progresiva, es decir, crónica. Y pues lo vemos más frecuentemente en algunos deportes, como los que vemos aquí en la pantalla, en los que solicitamos movimientos directos de la muñeca o que generamos pues gran fuerza de torsión en la misma. Mismos deportes como el lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, los tenistas, en deportes de contacto como las artes marciales, en el levantamiento de pesas, la halterofilia, y pues también se suele ver en los arqueros. Aunque, bueno, para empezar primero tendremos que recordar un poquito la anatomía de esta zona. Y bueno, si no conocemos, pues de manera muy breve y pues muy amplia la mencionamos. Entonces, la anatomía de la parte de la muñeca, tenemos que mencionar pues que en el antebrazo tenemos estos dos huesos, la ulna o antes llamado cúbito, el radio. Tenemos pues 8 huesos de la región del carpo, que son estos pequeños. La primera fila, la que se ve arriba, es la que articula directamente con el radio y la ulna. Entonces son los que más frecuentemente se pueden lesionar. Y pues para tener un panorama también amplio, tenemos que decir que hay muchas estructuras ligamentarias, como las que vemos en la parte derecha, que sirven para un sostén y pues una estabilidad de esa zona del cuerpo. Tenemos que mencionar pues que también hay otras estructuras un poquito más complejas, como lo que mencionaba, el llamado complejo fibrocartilaginoso triangular, el cual se conforma, pues como dice su nombre, de cartílago, de algunos ligamentos y pues algunas estructuras tendinosas. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque es una de las estructuras menos conocidas, pero que más se lesionan. Entonces, tomarlo en cuenta. Bueno, esa es otras imágenes donde vemos esa estructura, que pues está formada de varias otras estructuras y que tiene como función que es un estabilizador de esa articulación, transmite la carga entre el carpo y el cúbito, es decir, entre el antebrazo y la mano. Principalmente esas son sus acciones y bueno, también no podemos dejar de mencionar otras estructuras frecuentemente pues que nos generan alguna molestia en deportistas y pues en personas no deportistas también, que serían pues los tendones de los músculos que cruzan la articulación de la muñeca, tendones y pues estos tendones, como vemos esto azulito, pues son vainas sinoviales que están llenas de líquido y que pueden llegarse a inflamar, sobre todo
por cuestiones de sobreuso, aunque también de manera traumática, es decir, aguda. Entonces, ya tomando en cuenta todas esas estructuras anatómicas, hay que saber pues que cualquiera de estas va a ser una fuente potencial de dolor y pues de incapacidad, tanto en deportistas principalmente, pero también en personas pues no deportistas, en la población general. También mencionar esta otra estructura que no podemos dejar de mencionar, el famoso túnel del carpo, que pues también los deportistas no están exentos de lesiones de esa estructura, del nervio que pasa por ahí, que es el nervio mediano, y que nos puede llegar a provocar el famoso síndrome del túnel del carpo. Bueno, acabando ya con la anatomía, vamos a mencionar un poquito los mecanismos por los cuales, los principales mecanismos por los cuales podemos tener una lesión en esa zona, que serían 4 principales: el levantamiento de peso. Como vemos, la muñeca o la mano se está yendo de manera forzada hacia atrás, mientras tiene una carga axial, es decir, de arriba hacia abajo. El impacto, como podría ser en algún deporte de contacto, como algún arte marcial. La torsión, como lo vemos en estos deportes, con el lanzamiento de bala, como en el tenis o el racquetball, por ejemplo. Y pues algún lanzamiento como el lanzamiento de jabalina, aunque también tenemos que, bueno, estos son ejemplos de una lesión por impacto, ¿no? Estas imágenes de la parte de abajo. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros las lesiones de la muñeca? En 2 principales, aunque también podemos agregar una tercera: agudas y crónicas. Las agudas, pues como decía, pueden ser por caídas de altura, torsión forzada, un golpe directo. Las crónicas pueden ser por sobreuso o crónicas degenerativas. La que más nos interesa a los deportistas serían las de crónicas por sobreuso, que se refiere mucho a las tendinitis, por ejemplo, de los músculos posteriores de la muñeca o los anteriores, o incluso lesiones de ese complejo fibrocartilaginoso triangular o de otros ligamentos. Nosotros, como médicos, pues para ir indagando, ir orientando el diagnóstico de qué tipo de lesión se trata, tenemos que hacer varias preguntas: cuál fue el mecanismo, que es lo que acabamos de ver, si esa lesión es antigua o reciente, si ya tuvo algún tipo de tratamiento, incluyendo la cirugía, la evolución, etcétera. Son varias cuestiones que nosotros tenemos que preguntar, porque pues a veces suele ser difícil el llegar al diagnóstico. Entonces, ese es el primer paso para nosotros. Nosotros, después de hacer un interrogatorio, tenemos que explorar. Exploramos, podemos ver desde, bueno, la inspección, que es solamente pues a la vista, ver, examinar qué hay de diferencia con la otra mano, por ejemplo. Podemos ver cuestiones como desviación de la mano hacia un lado o hacia el otro. Podemos tener pues hinchazón o, bueno, tumefacción, como se ve en esta parte. Podemos tener los rangos de movimiento tal vez no conservados, tal vez no pueda mover bien la articulación, ya sea por algún dolor o por alguna limitación franca. Entonces, todo eso nosotros como médicos tenemos que irlo abordando, y nos va orientando poco a poco a un diagnóstico de los muchos que vamos a ver que son posibles. También nos valemos del tacto, de la palpación de esas estructuras. Nosotros buscamos si hay alguna deformidad, si hay alguna provocación de dolor con ciertas maniobras, como estas. Buscamos como mover los huesitos de la mano, los huesos del carpo, para ver si se mueven bien, si se mueven de más, si causan dolor, lo cual, por ejemplo, nos puede estar hablando de una lesión de los ligamentos que unen a esos huesos, por decir un ejemplo. Hacemos otros test, otras pruebas de provocación,
que nos orientan a ciertos diagnósticos, por ejemplo, cuando comprimimos la mano, y rotamos y giramos esa mano, si provocamos dolor, nos puede estar hablando de alguna lesión, pues, del complejo fibrocartilaginoso, de alguna lesión de eh, ligamentos. Si presionamos en ciertos puntos clave de la anatomía de la muñeca, el llamado signo de la fobia, también podríamos estar despertando dolor en ciertas patologías. Entonces, esto es a grandes rasgos cómo hacemos nosotros pues el procedimiento para llegar a un diagnóstico pues más certero. Algunas pruebas, otras pruebas de provocación para tendinitis, por ejemplo, esta suele dar positivo en muchas personas que se quejan de dolor de la parte radial o bueno lateral de la muñeca. Es la famosa tendinitis de Kerben, que no solamente se ve en deportistas, sino también en amas de casa es muy frecuente. Nosotros, después de hacer una exploración física y un interrogatorio, podemos valernos de pruebas de imagen, estudios de imagen, si no llegamos a un diagnóstico o si después de dar un tratamiento empírico en base a nuestra sospecha diagnóstica, pues no remite el dolor. Entonces tenemos que en ocasiones buscar otras causas que podríamos ver en estudios de imagen como la radiografía. En este caso, esta la usamos para ver, por ejemplo, la separación entre los huesos de la muñeca. Este es la ulna o cúbito, que a veces está más alto, sobresale y tiene una impactación de manera crónica sobre estos huesos y ese es un síndrome de impactación cubital y pues se haría el diagnóstico por medio de radiografía. También nos podemos valer de estudios de imagen como la tomografía para ver alguna fractura antigua o que no se pueda ver por medios clásicos como la radiografía. Podemos usar la resonancia magnética para evaluar alguna lesión de tejidos blandos como los ligamentos, como los tendones. La ecografía pues también nos ayuda un poquito a ver sobre todo inflamación de tejidos blandos. Entonces, estos tres estudios están indicados cuando la radiografía no nos ayuda. Y en vez de sospechar una patología tal vez ósea, nos orienta más a una patología pues de tejidos blandos, llámese cartílago, tendones, ligamentos, incluso musculares. Hablando un poquito de lesiones en concreto, pues al final pongo una tabla donde vemos que son muchos diagnósticos diferenciales, o sea, muchos diagnósticos posibles que causan pues el dolor de la muñeca. Entonces, los más frecuentemente presentados por los deportistas, pues serían estos, la lesión del complejo fibrocartilaginoso triangular. Podemos verlo de manera aguda o degenerativa, o sea, por algún golpe o de manera crónica de instauración lenta por un sobreuso de la muñeca. Suele darse por cargas forzadas sobre la muñeca, en una posición de la mano en pronación que es así, desviación cubital que es así. Entonces, tienen esos mecanismos de lesión. O también si es agudo, o sea, por eh, un traumatismo directo, puede ser por una caída desde alguna altura o recepción de algún objeto contra la muñeca extendida, como por ejemplo puede ser un balón, ¿no? O una pesa. Y pues esto suele manifestarse por dolores en esta parte que es la fobia de la muñeca y pues puede tener algunas pruebas de estrés o bueno, de provocación que son las que vimos positivas. Hay otro síndrome que es el síndrome de impactación cúbito-carpiana, que era el que mencionaba, que da, pues, como se ve aquí en la imagen, cuando tenemos una ulna o, bueno, cúbito más largo, ¿no? Más largo y que está teniendo un contacto directo, repetitivo a lo largo del tiempo con estos huesitos de
de la muñeca del carpo y que a la larga pues nos va a causar daño degenerativo y pues obviamente el dolor. Entonces suele ser, como dice aquí, degenerativo, crónico. Y solamente para darnos una idea, cuando la longitud de este hueso, que es el cúbito o ulna, aumenta a 2.5 milímetros, así de poquito, va a aumentar el 42% el riesgo de padecer esta sintomatología. Entonces, con poquitas variaciones de esa eh, longitud de este hueso, podemos tener muchas implicaciones. El síndrome, bueno, mencionaba ahorita el síndrome de túnel del carpo, pero pues también hay otro, que es el síndrome de canal de Guyon. Ambos son síndromes pues por compresión nerviosa, es decir, de algún nervio que pasa por esta zona que es la muñeca. Y bueno, este suele ser muy común en las personas que practican el ciclismo por la posición que adoptan ellos con el manubrio, ¿no? De esta manera, de manera crónica, apoyan parte de su peso en el manubrio con esta posición. Entonces, con esto vamos a tener una compresión y una inflamación de manera crónica de este nervio, que es el nervio cubital o ulnar, que pasa por aquí. Suele darse también cuando tenemos algún tipo de fractura o alguna fractura que no se trató bien, que de manera crónica está comprimiendo ese nervio, o por algunas cuestiones de variantes anatómicas de los músculos que lo están atrapando. Entonces, este síndrome se manifiesta muy parecido al síndrome de túnel del carpo, pero en este caso pues vamos a tener dolor o anestesia de la parte lateral, o más bien medial, esta parte del dedo meñique de la mano. Podemos tener también dolor o tumefacción, que esté hinchada esa parte. Y bueno, por mencionar algunos menos comunes, nada más para dar algunos ejemplos, podemos incluso tener alguna lesión de los huesos que mencionaba, esos 8 huesecillos que tenemos en la mano. Uno de ellos es la fractura del hueso ganchoso. Es un hueso de la segunda fila, de la parte inferior de esa fila del carpo. Y puede darse, por ejemplo, por golpes directos o más bien golpes indirectos, en este caso, que es un golfista, cuando no se da bien a la pelota, ¿no? Cuando se impacta el bastón sobre el pasto y pues se transmite la fuerza o, bueno, la energía a través de la mano. Entonces, puede darse de esta forma en el golf, en el hockey, en el béisbol. Principalmente estos pues usan instrumentos, pueden transmitirnos alguna carga, pero también puede ser un golpe directo como una caída o un puñetazo. Y bueno, en este caso suele ser un tratamiento conservador, ortopédico con órtesis, pero en algunas ocasiones hay que extirpar parte del hueso, el famoso gancho de este hueso que es el ganchoso. Otra patología también un poco menos común, por mencionar algunas otras, sería la fractura del hueso pisiforme. El hueso pisiforme es esto rojo que se ve aquí, es un pequeño hueso que tenemos ahí que sirve de inserción para algún músculo que pasa esa parte de la articulación de la muñeca y que pues está poder decirlo así, está un poco expuesto, es la parte anterior de la mano, en esta parte. Y pues como usamos nuestras manos como medios de protección, en algunos casos, por ejemplo, en una caída, como vemos en esta foto, al tener un impacto directo, puede llegarse a lesionar y pues a fracturarse, ¿no? Bueno, esto se va a manifestar con un dolor, se dice un dolor exquisito, o sea, un dolor muy bien localizado en esa parte, y pues a la palpación. Entonces, ese es por mencionar alguno otro que no es tan frecuente, pero sí llega a pasar, sobre todo en deportistas. Y lo que les mencionaba, tenemos, esto solamente para mencionar, para
enseñarles que hay muchos diagnósticos diferenciales y por eso la importancia de una buena exploración física, un buen interrogatorio y pues a veces la importancia de los estudios de gabinete, de imagen. Entonces, por mencionar algunos, aquí tenemos los que decíamos, el del complejo fibrocartilaginoso triangular, el síndrome de impactación cúbito-carpiana, que ya lo vimos, otro que se llama impactación de la estiloides del cúbito, que es muy parecido al anterior, alguna lesión del ligamento semilunar piramidal, es decir, un ligamento que une estos dos huesecillos de la zona del carpo, el síndrome del canal de Gullón, aquí agregaría el síndrome de túnel del carpo también, algún tipo de tendinitis, tendinitis de los músculos flexores en la parte anterior o extensores de la parte posterior de la muñeca o de la parte medial como la tendinitis de Kerbein, las fracturas, por ejemplo, del hueso ganchoso y del pisiforme que ya mencionábamos. Pero también tenemos que mencionar otro tipo de lesiones, también menos frecuentes, pero que están más enfocadas o más situadas en la parte radial o bueno, lateral de la muñeca, abajito del dedo pulgar, que serían la fractura del escafoides, que es otro de los huesecillos que vimos al principio, fractura del semilunar, que es también otro huesecillo, la fractura del radio distal, que son frecuentes, tal vez no tanto en deportistas, sino tal vez en accidentes, en algún tipo de accidente automovilístico o algún accidente en el hogar. Entonces, como el radio y cúbito, que son los huesos del antebrazo, también forman parte de la articulación de la muñeca, hay que tomar en cuenta ese tipo de lesiones, las fracturas del radio y las fracturas de la ulna o cúbito. Y bueno, lo que mencionaba, la tendinocinovitis de Kerbein, que sería una inflamación de los tendones que van por la parte lateral de la muñeca. Y pues con eso termino. Solamente era como que dar un panorama amplio de las lesiones que solemos ver en medicina del deporte, en consultorio. Y cómo hacemos nosotros para llegar a un diagnóstico u otro, y pues que hay casos difíciles en los que tenemos que valernos de las pruebas de imagen, es decir, sobre todo en cuestiones pues de recidiva al tratamiento, es decir, eh, que no responden al tratamiento conservador que se les da de entrada a nuestros pacientes. Y pues también mencionar lo que ya había dicho, que algunas de estas patologías no solamente las vemos en deportistas, sino en público general. Entonces, con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan del público que a veces salen bolitas en la muñeca, que si son quistes sinoviales. ¿Qué opina de esto? Sí, aquí no los menciono. Realmente, pues eso, independientemente de si es uno deportista o no deportista, son muy comunes. Son muy comunes en la población los quistes sinoviales, que suelen ser, no hay una causa bien determinada realmente. Se habla que hay personas que tienen predisposición genética a ello, pero bueno, ¿qué son los quistes? Pues son una inflamación o más bien una dilatación. Tenemos aquí esas estructuras que eran las vainas sinoviales de los tendones, de estos los que vemos aquí, y pues son dilataciones de estas estructuras por alguna debilidad de pues del tejido que recubre los tendones. Suelen hacerse, pues sí, dilataciones como bolitas que se palpan y pues están llenas de agua. Realmente no suponen, es difícil que supongan pues algo molesto para las actividades de la vida diaria, pero su importancia más bien recae en lo estético. Entonces, no son de mayor peligro, pero sí se suelen extirpar, pues por cuestiones, como decía, estéticas. Claro, sí es muy común. Y bueno, también de las lesiones muy comunes que ya habló es
los problemas de tendones, ¿no? Las tendinopatías, las lesiones por sobreuso, que como mencionan no son solo de deportistas, por ejemplo de los meseros que tienen la mano siempre en una posición, o la gente que toca algún instrumento musical, que son muy frecuentes. ¿Hay alguna manera de prevenir este tipo de lesiones por sobreuso? Mm, bueno, lo vemos más en deportistas, también podemos verlo en, por ejemplo, en amas de casa, pero la forma de prevenirlo realmente, pues es tratarlo de manera oportuna. Me explico, o sea, eh, hay un jugador, por ejemplo, que esté teniendo un dolor que apenas se está instaurando, pues se tiene que atender. Eh, Realmente no hay forma de saber si te va a pasar o no te va a pasar. Hay pacientes, o más bien deportistas, que hacen o tienen la misma carga de entrenamiento que otro. Sin embargo, uno no va a presentar este tipo de lesiones por sobreuso y el otro sí. Entonces, realmente como para prevenirlo, más bien sería como que enfocado a que al instaurarse, al tener los primeros síntomas, pues atenderlos eh, con el médico, que seguramente pues va a dar alguna recomendación en cuanto a tratamiento farmacológico o tal vez ya una suspensión temporal de la actividad, del deporte o de la acción que está haciendo, para que no vaya pues progresando y hacerse pues eh, digamos que más difícil el tratamiento de manera crónica. Sí, porque sabemos que los tendones se inflaman y si estamos repitiendo la actividad, pues se van a inflamar más y vamos a tener problemas. ¿Qué nos comenta en cuanto a la raqueta, los implementos deportivos? ¿Hay alguna recomendación en especial? Bueno, en cuanto a, es difícil hacer alguna recomendación para evitarlo porque son, les decimos nosotros, gestos motores propios de la actividad deportiva. Entonces es muy difícil decirle a un tenista o a un racquetbolista que, que evite ciertos movimientos cuando pues es la manera correcta de hacer el movimiento para el deporte, para el desempeño en su deporte. Pero pues solemos hacer a veces cuando empiezan a tener algún problema o incluso antes de que empiecen a tener algún tipo de dolor o molestia, los vendajes, algún tipo de vendaje compresivo antes del entrenamiento o antes del partido, les suele ayudar, suele darles algo de soporte, aunque no va a evitar al 100% una lesión. También dependiendo de qué tipo de lesión se trate, ¿no? Entonces, podemos ayudarlos de cierta manera. eh, Como vemos aquí en estas fotos, vemos que la atleta la de halterofilia, pues está levantando sus pesas en una posición pues que es la correcta para el gesto motor, sin embargo no correcta para la salud. Pero también tiene esa pequeña ayuda que intentamos darles, que es pues el soporte con los vendajes. Entonces, creo que podemos ayudar, pero de manera pues limitada en la prevención. Claro, pero bueno, también es importante que veamos, por ejemplo, en el caso de las raquetas, que sea el peso adecuado, la empuñadura adecuada, para que el deportista se desempeñe de la mejor manera posible, ¿no? Muchas veces creemos que cualquier raqueta es igual y pues no hay pesos para cada tipo de persona y el grueso del mango también es importante para que tengan un buen agarre y no tengan mayores problemas. ¿Alguna otra recomendación, doctor, por favor? Mm, claro, bueno, ahorita que estamos saliendo de un poquito más a la calle por lo de la pandemia, o teniendo más actividad física, eh, pues es recomendable eso, buscar un poquito más de actividad, tal vez algún nuevo deporte, pero siempre hacerlo de manera, eh, informarse un poquito de no solamente de las lesiones de muñeca, sino las lesiones más comunes en esos deportes,
para tener pues nuestras precauciones, siempre buscando pues hacerlo de la manera más segura para evitar pues alguna lesión de leve, que van desde leves hasta más graves, ¿no? Como las fracturas. Entonces, siempre hay que tener cuidado con todo esto. Sí, también una recomendación importante es un buen fortalecimiento, en este caso del antebrazo, para que haya un buen soporte sobre la articulación de la muñeca y podamos prevenir lo más posible esta lesiones. Muchísimas gracias, Claro. doctor. Es un tema, no cabe duda que bastante interesante, muy frecuente, como dicen, no solo en deportistas, también en amas de casa, en trabajadores con ciertas actividades que involucran mucho las manos, las muñecas, como habíamos dicho, los meseros, los músicos que tocan piano, que tocan guitarra, las lesiones de muñecas son súper frecuentes y bueno, nos toca a nosotros ver todo esto de una manera integral, ¿no? No solamente deportistas, sino todos aquellos que tienen problemas a este nivel y muchas veces, como usted menciona, lesiones por sobreuso. Muchísimas gracias, doctor. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana con un tema nuevamente de su interés. Muchísimas gracias, doctor. Gracias y hasta luego.